Después de que salgan los niños, póngale vibración a su celular, por favor. Todos pónganle vibración a su celular. Amén. El día viernes hablamos de la final trompeta, pero el día miércoles empezamos una serie que tiene que ver con los eventos apocalípticos. Amén. Amén. Lo que se está viendo y lo que se está viviendo. Y empezamos a hablar acerca de los sellos, que pareciera que algunos de ellos ya se han abierto. ¿Cuántos dicen amén? Increíble, pero cierto. Y hoy, hermano, vamos a retomar lo que dejamos pendiente el miércoles acerca del primer sello, y vamos a abordar el segundo sello. Creo que nos va a dar tiempo. Amén. Otra característica del primer sello es el jinete con arco, tal como lo especifica. Usted lee en Apocalipsis capítulo 6 y ve a alguien que salió en un caballo blanco y pareciera que es Cristo, pero no es el anticristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque acuérdese que Satanás se disfraza como ángel de Dios y siempre quiere confundir. Entonces sale en un caballo blanco con un arco,
pero sin flecha, porque eso representa la paz que supuestamente va a venir a establecer. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y el blanco representa la paz. Siempre que queramos referirnos a la paz, alguien va a sacar una servilletita blanca y va a decir: queremos paz. Si quieren guerra, quizás van a sacar una servilleta roja, ¿verdad? Queremos sangre. Entonces, hermano, en Génesis 27:3, retomemos otra característica del primer sello: es el jinete con arco, tal como lo especifica Génesis 27:3. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo. Ahora, ¿qué es el campo? El mundo. Amén. Y tráeme caza. Amén. El enemigo anda como león rugiente alrededor de ustedes, buscando a quién devorar. ¿Por qué dice el Salmo: Él te librará del lazo del cazador? Dígale que está a su lado de alguien que te quiere cazar, pero no con una señorita de San Nicolás, sino que te quiere cazar, hermano, que quiere cazar tu alma, que quiere cautivarte. ¿Cuántos te dicen amén? Hay un cazador, pero la Biblia dice: Él te librará del lazo del cazador. Ahora, Faraón representa a un cazador que se le fue la liebre, ¿verdad? Que se le fue el pueblo de Israel. Y entonces dice: vayan a traerlos. Porque ahora ¿quién van a ser nuestros esclavos? Ahora ¿quién van a hacer nuestras edificaciones? Vayan por ellos y salieron de cacería. Solo que el Señor les truncó sus planes, porque les abrió el mar y acabó con todos sus enemigos. De tal manera que el Señor va a acabar con todos nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen? Entonces, hermano, uno de los instrumentos del cazador es el arco. Dicho versículo a su vez se refiere a Esaú. Amén. Dice Génesis 25:27. Y crecieron los niños. Diga conmigo: y crecieron los niños. Y crecieron los niños. Dice: y Esaú fue diestro. ¿En qué? En la casa. Cada uno de nosotros somos diestros en algo, pero Esaú fue diestro en la casa. Hombre del campo. Me llama la atención eso porque dice la Biblia: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. ¿Cuántos dicen? Y aquí ahora dice, hermano, que Esaú era un hombre de campo, lo cual quiere decir que estaba entregado al mundo. Porque acuérdese que aparte de Esaú vender la primogenitura, dice la Biblia que era un fornicario y era un profano. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, dice: pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tierras. Amén. Entonces, es descrito como un diestro cazador del mundo. Los cazadores están íntimamente relacionados con Babel, que significa confusión. Hoy el enemigo quiere que tú estés en confusión. Para que tú no estés en confusión, tienes que leer tu Biblia. Conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Porque no es mi opinión, no es lo que yo creo por mí, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces le vamos a poner pie de imprenta a todo tocante a la palabra de Dios. Dice: como recordaremos, en el inicio de su reinado de Babel fue Nimrod, que es un poderoso cazador. Pero dicen los teólogos que no solamente cazaba animales, sino que era tan perverso que cazaba hombres para torturarlos. Y los mataba, pero primero los torturaba. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, no sé si usted sepa, pero hay gente que se dedica a cazar inmigrantes. O sea, es tanto el racismo, porque no se le puede llamar de otra manera, ya se rompió, que se dedican a cazar gente, ¿verdad? Ponla ahí en el arca, por favor. Que se dedican a cazar a la gente. Entonces, ¿qué está gobernando a esa gente para que puedan cazar seres humanos?
Otro cazador que menciona la Biblia es Saúl. Fíjese lo que dice el primer libro de Samuel 26:20. Tomen nota, aunque van apareciendo las citas, tomen nota. Dice: no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel. ¿A qué? A buscar una pulga. ¿Quién te estaba diciendo esto? David, ¿verdad? Así como quien persigue a un perdiz por los montes. ¿A quién quería cazar Saúl? A David. ¿A quién le quería clavar la lanza? ¿A quién quería matar? ¿Y David qué mal le había hecho? Pero lo quería cazar. ¿Y se acuerda de aquel cántico? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Y qué hacía Saúl? Se ponía bien contento. Y entonces, hermano, quería matar a David. Y cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo mató. Amén. ¿Se acuerda que lo tenía impuesto y le dijeron: mira, ahí está, mátalo? Y él dijo: no voy a tocar el ungido de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo le pregunto: ¿cómo terminó Saúl? ¿Quién lo mató? Él solo se tiró sobre su espada, ¿no? Porque estaba viendo que le estaban ganando la batalla y se mató. Y eso, hermano, debió de haber sido una vergüenza. Amén. Muy grande. Entonces, los cazadores están influenciados por una potestad, Babel, que es Babilonia. El producto que buscan son las almas. ¿Cómo lo describe Apocalipsis 18:3? Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y de los reyes de la tierra cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Eso es Babel, eso es Babilonia, eso es la gran ramera. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy en día, hermano, también la iglesia cristiana se ha prostituido, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo mandamientos de hombres. ¿Cuántos dicen amén? Hoy también la iglesia evangélica, hermano, ha dejado al Señor por costumbres del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Porque antes se decía que la iglesia imperial, pero no, también la iglesia evangélica, porque ahí en el mensaje a la gran ramera le dice: pueblo mío, sal de ella. Eso quiere decir que hay pueblo que está mezclado con el adulterio espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Porque hemos sido enseñados, hermano, que existe un adulterio espiritual. Cuando yo agarro una canción del mundo y solamente le cambio la letra, pero sigo usando la misma música, estoy haciendo un adulterio espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, debemos de tener mucho cuidado. Unido a esto, cabe mencionar que para que un arco se complemente necesita flechas. Y según la Biblia, las flechas son los hijos que están en la mano del valiente. No lo digo yo, lo dice el Salmo 124:7. Nuestra alma escapó, cual ave del lazo de los cazadores. Tú ya escapaste, hermano. Tú ya estás a salvo en Cristo. Ya no permitas que te vuelvan a esclavizar. ¿Cuántos dicen amén? Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Diga conmigo: se rompió el lazo. Se rompió el lazo. Pero muchos siguen enlazados al mundo. Amén. Y tenemos que romper todo lazo y tenemos que romper todo vínculo con el sistema llamado mundo. No nos vamos a ir del planeta, ¿verdad? Bueno, si Cristo no quiere, si Él quiere, nos vamos. Pero hemos escapado. Díganle al que está a su lado: y vamos a seguir escapando. Porque Cristo Jesús dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
Apocalipsis 3:10, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y la hora de la prueba nos habla de la gran tribulación. Pero la iglesia, hermano, no va a pasar la gran tribulación. Algunos teólogos argumentan que la iglesia va a pasar por la tribulación. Otros argumentan que la iglesia va a ser arrebatada 1260 días después de la gran tribulación, equivalente a 3 años y medio. Pero nosotros creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y el día viernes explicaba yo que hay toques de trompeta de ángeles, que son las 7 trompetas, pero que son de juicio, y que hay toques de trompeta que Dios hizo. Y el toque de trompeta que el Señor hizo fue en Éxodo 19, cuando dice que al tercer día el monte Sinaí estaba humeando y se oyó un sonido de trompeta muy fuerte, y les enseñaba que era el shofar de Dios. No era una trompeta de metal, sino que es un shofar, lo dice el original hebreo. Y entonces, hermano, el Señor, el Padre, tocó la trompeta. Amén. Después, cuando Cristo vino y nos redimió, tocó la trompeta. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dijo esta escritura se ha cumplido, tocó la trompeta. Y ahora el último toque de trompeta que falta es el del Espíritu Santo. Porque el encargado de llevarnos con Cristo es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando habla de la final trompeta, habla de los toques de trompeta que Dios hace, no de los ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos entran en confusión y entonces dicen, nosotros vamos a quedarnos a la gran tribulación. De hecho, hay hermanos que salieron del ministerio donde nosotros estábamos y fueron enseñados en la misma doctrina, pero ahora ellos están guardando comida porque dicen que ellos sí se van a quedar a la gran tribulación. Y fueron enseñados en la palabra, pero de repente contactaron a una profeta de no sé dónde y la siguen por internet, y esa profeta les dijo que se van a quedar a la gran tribulación. Entonces, hermano, qué tremendo. Porque usted no le debe de creer ni al profeta, ni al apóstol, ni al pastor, ni al evangelista. Usted le tiene que creer a lo que está escrito en la Biblia. Eso es inamovible, hermano, porque yo le puedo enseñar algo, pero lo tengo que sustentar con la palabra. Amén. Entonces, el valiente significa un padre biológico, como un padre espiritual, que engendró hijos. Y el hecho de que estén en la mano representa la protección de Dios por medio de sus ministros. Amén. Esta potestad, por medio de la confusión y de los placeres del mundo, los atrapan para regenerarlos y quererlos convertir en instrumentos diabólicos. Diga: yo soy un instrumento de Dios. Porque dice la Biblia que en una casa grande no solamente hay vasos de honra, sino también hay vasos de deshonra, y hay vasos de ira. Dígale que está a su lado: tú eres un vaso de honra, no eres un vaso de ira, así que no te enojes. Amén. En el tiempo que está viviendo la iglesia del Señor Jesucristo, hay un movimiento de confusión y de violencia a todo nivel, que es propicio para que se levante un líder que pueda ofrecer paz y seguridad. ¿A quién no le gusta escuchar? Va a haber paz y seguridad. Todos. Pero dice la Biblia: cuando escuchen paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y entonces, hermano, imagínense hoy con tanta guerra, con tantos feminicidios, con tanta violencia, ¿quién no quiere paz? Es impresionante, hermano, lo que está pasando en nuestro país. Pero no solo en nuestro país, en el mundo entero. Amén. Entonces, un líder que pueda ofrecer paz y seguridad. ¿Qué cree usted que va a ofrecer el anticristo? Paz y seguridad, pero no solamente eso. Va a establecer, emparejar la economía mundial a través de que haya una sola moneda. Ya no va a haber euros, ya no va a haber pesos, ya no va a haber quetzales. Una sola moneda, una sola religión, un solo gobierno mundial. Eso es lo que se llama el nuevo orden mundial, de lo que mucho ya se está hablando. Eso quiere decir que Cristo viene pronto por su iglesia.
Y a veces usted ve tan difícil irse con Cristo porque dices que no soy perfecto, pastor. Le fallo al Señor, pero yo le comentaba a los hermanos de San Juan, hermanos, si Dios ve que usted se esfuerza, Dios va a tener misericordia de usted, aunque usted no sea perfecto, pero que Él vea que usted se está esforzando, pero que Él vea que usted se está dedicando, aunque usted tenga errores, el Señor va a tener misericordia de usted, porque no es del que quiere, no es del que corre, es del que tiene misericordia. Pero pueblo de Dios, es tiempo de esforzarnos, es tiempo de levantarnos. Amén. Pero no es más que la estrategia diabólica para establecer un nuevo orden. Unido a esta, la potestad del jinete en el caballo blanco. Amén. ¿Ha escuchado hablar de la nueva normalidad? ¿Amén? Tiene que ver con el nuevo orden mundial. Nuestra vida no va a volver a ser la misma. Han cambiado los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Antes usted sabía cuándo iba a llover, cuándo iba a hacer frío, ahora no sabemos. Ahora hay lluvia, hay calor, hay de todos los climas. Mañana puede estar sin llover y luego toda la semana llover y así nos vamos. Realmente, hermano, los tiempos son complicados. El tiempo se está yendo demasiado rápido. Ya estamos en julio y pareciera que apenas celebramos el año nuevo. Y ahora los meses y las semanas no duran. ¿Por qué? Porque hay crisis. Amén. Entonces, está la casa de los hijos que han salido del orden de Dios. Por eso usted no se salga del orden de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo tengo que estar bajo las alas del Señor. Por eso es importante que nos llenemos del Señor y de su Espíritu Santo para que seamos llenos de la paz de Dios y considerar que en la mano poderosa de Dios estaremos guardados. Pero no te salgas. No es tiempo de apartarse de Dios. No es tiempo de decir, es que no sé si seguir siendo cristiano, o ya no sé si seguir yendo, o ya no voy, yo voy a ir de vez en cuando. No, es tiempo de afirmarse. Amén. Amén. Entonces hoy la humanidad entera clama por paz. Nosotros tenemos paz, a pesar de todas las malas noticias que hay, porque estamos confiando en Dios. Amén. A pesar de todo lo que se está diciendo. Vamos a entrar en la segunda parte. Eso fue la conclusión de la primera, y ahora vamos a entrar en la segunda parte. No creo que ya me voy a callar. Sellos del Apocalipsis. Hablemos del segundo sello. Ya hablamos un poquito del primero, que tiene que ver con el jinete que lo monta, de la paz falsa, y ahora vamos a ver en qué consiste el segundo sello. Como la iglesia del Señor, nos ha tocado vivir un tiempo en el cual se están cumpliendo muchas profecías escritas en la Biblia y las descritas en el libro de Apocalipsis. Las mirábamos tan lejos y que no nos iban a alcanzar. Pero hoy vemos, hermanos, señales en el cielo, señales en el sol, en la luna, en las estrellas, un confinamiento mundial, una caída económica mundial, porque no solamente México está atravesando por una crisis, sino que hay muchos países que están atravesando crisis, y Estados Unidos está siendo amenazado con dejar de ser una potencia mundial. Y eso, hermano, tiene que ser algo muy alarmante. Amén. Pero nosotros confiamos en Dios. Los precios, hermano, están elevados. El dinero, hermano, no alcanza. Hoy se necesita algo de dinero para hacer de comer. Antes con poco dinero se podía, ahora el dinero ya no alcanza. Y los sueldos no los están aumentando, los sueldos siguen igual. Pero el pasaje ya lo aumentaron. Entonces todo está tremendo. Entonces, conforme le damos cabida al conocimiento profético y a la doctrina apostólica, vemos cómo ha estado cumpliendo. Y una de ellas es lo referente
a los 7 sellos que abrió el Cordero. Amén. Es importante hacer notar que los 7 sellos ya fueron abiertos hace más de 100 años de nuestra época, y lo voy a demostrar a la luz de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Analicemos el segundo sello y lo que sucede cuando es abierto. Amén. Hoy le vamos a poner lupa. ¿Cuántos dicen amén? Lo vamos a ver detenidamente. Apocalipsis 6:3. Fíjese lo que dice. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Dígale al que está a su lado: ven y mira. Dile: al rato nos vamos a ir a desayunar, pero ahorita ven y mira. Al rato nos vamos a ir a la barbacoa, pero ahorita ven y mira, ¿verdad? Entonces, 4. Y salió otro caballo bermejo, y él y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Pregunto: ¿hay paz en la tierra ahora? No. Porque a este le dio la potestad de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Pregunto: ¿hoy se matan unos a otros? Sí. ¿Hoy se levanta el padre contra el hijo? Sí. ¿Y el hijo contra el padre? Sí. ¿Y el tío contra el sobrino? Sí. Y se matan. Entonces, usted no me puede decir: no, sí, pastor, sí hay paz. La paz no ha sido quitada. No, hace mucho que la paz fue quitada. Por eso el anticristo vino a ofrecer paz y seguridad. Amén. Entonces, ese caballo es el caballo rojo. Y se le dio el poder de quitar la paz. Vea usted cómo están las estadísticas. La violencia en el país ha sido una constante desde hace años, pero no podemos perder el foco. En las últimas semanas se ha agudizado y focalizado en algunos estados. Repasamos la situación de estas entidades. Colima cuenta con 10 municipios, 731.390 habitantes. En los últimos días se han registrado hechos violentos, por lo menos 15 días de hechos violentos, enfrentamientos armados en calles, homicidios, narcomantas, y se han localizado incluso restos humanos. Esto es por la batalla entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo delictivo Los Mezcales. En 2 semanas, estos 15 días a los que me refiero, el saldo es de al menos 30 personas muertas. ¿Quién gobierna la entidad? Indira Vizcaíno lleva 113 días en el cargo y pertenece al partido Morena. En lo que va del año se han contabilizado 86 homicidios dolosos. Las calles ya son custodiadas por elementos de la Guardia Nacional y la gente vive, lo hemos platicado en los últimos días, en un toque de queda en la noche. Le da miedo salir a la calle. Nos vamos a Zacatecas, entidad con 58 municipios, 1.622.000 habitantes. El 5 de febrero fueron encontrados 16 cuerpos en Fresnillo, además del asesinato de 5 jóvenes estudiantes. Por cierto, Fresnillo es la ciudad con mayor índice de percepción de inseguridad del país. ¿A qué se le atribuye esta ola de violencia? Bueno, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación se están disputando ese territorio. ¿Quién es el gobernador de ese estado? David Monreal Ávila, también del partido Morena. Lleva 162 días en el cargo, suman 554 asesinatos en lo que va de su administración, es decir, 3.8 casos diarios. Nos vamos al norte, a Sonora, del cual hemos estado hablando prácticamente todos los días desde hace una semana. Tiene 72 municipios y 2.945.000 habitantes. El miércoles, la ciudad de Caborca fue prácticamente tomada por delincuentes con ataques y balaceras y el secuestro de 9 jóvenes. 6 horas de terror, así las llamamos el día que se lo reportamos. La violencia se ha recrudecido por disputas entre los cárteles de Caborca, Sinaloa y también el Jalisco Nueva Generación. ¿Quién gobierna Sonora? Alfonso Durazo. Lleva 161 días en el cargo. Se reportan 637 asesinatos en su administración. Nos quedamos en el norte, nos vamos a Baja California, que tiene 7 municipios y 3.769.000 habitantes. Destino donde los grupos criminales se enfrentan por el control de las zonas de venta, producción y trasiego de droga, evidentemente por la frontera con los Estados Unidos. Ahí ocurrieron 2 de los 5 asesinatos de periodistas en lo que va de este 2022. Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, ambos en la ciudad de Tijuana. ¿Quién gobierna el estado? Marina del Pilar Ávila, del partido Morena. Y así nos podemos seguir. Y la violencia está a todo lo que da. Entonces usted no me puede decir que hay paz.
Guerra a 126 días, otro drama, el de la invasión rusa en Ucrania, que no deja de contar historias fatales. Ahora el blanco de los ataques rusos fue un centro comercial. Chequen los detalles. Bombardeo en el centro de Ucrania. Al menos una decena de personas murieron por el impacto de un misil ruso en un centro comercial en la ciudad de Kremenchuk. Otras decenas resultaron heridas y el gobernador regional de Poltava, donde se sitúa esta ciudad que antes de la guerra tenía 220.000 habitantes, advirtió que el balance podría agravarse. El funcionario denunció un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad, y así como un acto de terror no disimulado y cínico contra la población civil. El presidente Volodymyr Zelensky denunció que se trata de un acto terrorista. El ataque ruso de hoy contra un centro comercial en Kremenchuk es uno de los actos terroristas más descarados de la historia europea. Una ciudad pacífica, un centro comercial ordinario. Dentro había mujeres, niños, civiles ordinarios. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, el centro comercial fue atacado con misiles disparados por bombarderos de largo alcance Tu-22 desde la región rusa de Kursk. Imagen. Mientras tanto, detrás de los escritores, los líderes del G7, reunidos en una cumbre en el sur de Alemania, acordaron más apoyo para Ucrania. Además, prometieron más sanciones contra Rusia. Por videoconferencia, el presidente Volodymyr Zelensky los llamó a hacer lo máximo posible para terminar la guerra antes de fin de año. Los líderes que iniciaron su reunión el domingo y termina hoy. Y son noticias recientes. Son noticias que a lo mejor usted ya vio. Pero no hay paz. Ni en México, ni en el mundo. Y se está temiendo que se abra la tercera guerra mundial. Que hablamos de 2 guerras mundiales. Y se está temiendo por la tercera. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Afirmarse en Dios. Porque ahí vamos a estar seguros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, al abrir este sello, sale un caballo de color rojo. No es casualidad que este caballo sea de color rojo. Viéndolo desde el punto de vista político, ¿puede seguir leyendo? ¿Qué más dice? Y entonces no hay paz. Desde hace mucho tiempo hay conflictos. Desde hace mucho tiempo hay guerras. Solo que a veces nosotros queremos hacer de cuenta como que todo está bien. Hay tanta violencia, pero ya se nos hace algo normal. ¿Y qué pasó allá en la esquina? Pues mataron a uno. O sea, ya se nos hace normal, ¿verdad? ¿Y qué pasó en la otra esquina? Ah, es que encontraron descuartizado a uno. O sea, ya la mente del ser humano se va acostumbrando, ¿verdad? Alguien va a echar algo, ¿y qué pasó que hay en el teléfono? Una cabeza, dejaron ahí una cabeza. Entonces, el ser humano, hermanos, se empieza a conformar, a vivir así. Amén. Entonces, convirtió a Rusia en el primer país donde se pretendió establecer un sistema comunista identificado como la Unión Soviética, con al helenismo y posteriormente al estalinismo, con el color rojo. ¿Qué más dice? Este caballo rojo que sale del segundo sello simboliza el movimiento político llamado comunismo. El país, símbolo de este movimiento. ¿Qué más? Este movimiento se ha caracterizado por tomar el poder de gobiernos por medio de manifestaciones laborales, sociales, en contra de la propiedad privada
y de guerras internas en los países donde se han querido extender. No hay nada peor que una guerra interna, ¿verdad? Que haya guerras internas. Por eso, en el texto bíblico leemos que ese jinete del caballo rojo se le ha concebido quitar la paz de la tierra. Entonces, hermano, en el mundo no hay paz. Pero yo le pregunto, ¿en usted hay paz? Hermano, salimos de nuestra casa y no sabemos si vamos a regresar. Y no soy fatalista, soy realista. Porque ahorita hay mucho robo a transporte también. Amén. Y ya la gente está cansada de la inseguridad y de la impunidad, de que se llevan a los rateros y los dejan salir, y ahora la gente está haciendo justicia por su propio mano. No está bien, pero la gente ya está harta de tanta inseguridad. La gente, hermano, hay gente que ya está armada en su casa y dice, donde se mete un ratero lo mata, ¿verdad? Porque sabe que la autoridad no va a tener la capacidad de protegerlo. Entonces ya la gente está viendo cómo protegerse y cómo cuidarse, pero nosotros estamos en Cristo. Así que no me vaya a decir, pastor, yo me compré mi pistola también. Ahí cuando quiera se la presto para aventar unos tiros a alguien. Entonces, no, hermano. Nuestra arma es la Biblia, tiene 66 tiros. Entonces podemos decir entonces que todo personaje o movimiento social que se levanta para quitar la paz de un país, los tales están influenciados por el jinete del caballo rojo. ¿Qué más dice? Después que la ONU se adquirió en varios países y sumado al derramamiento del muro de Berlín en el año 1989, esto contribuyó a la muerte del comunismo. Que después de haber estado en casi toda Europa, aparentemente estaba desapareciendo. El periódico Clarín, en su edición digital, dio la siguiente noticia. Además de la República Popular China, que el 1 de octubre conmemora los 70 años de su creación, quedan otros 4 países comunistas en el mundo: Cuba, Corea del Norte, Vietnam, Laos. Estos estados, que suman aproximadamente habitantes. ¿Qué más dice? Estamos viviendo el resurgimiento del caballo rojo y vemos cómo nuevamente el mapa mundial se está pintando de color rojo. Lo que parecía que ya se había acabado, ahora, hermano, se está agravando todo en el mundo. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el sol? ¿Los polos ya se compusieron o se siguen derritiendo? ¿El agua se está acabando o no se está acabando? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que en Monterrey iba a verse aquí tan limpia que sale el agua allá, hermano? Hasta se la pueden no tomar. Allá se toman el agua de la llave porque sale clarito. Y ahorita están batallando. Nosotros estuvimos orando para que lloviera. ¿Y ya llovió o no? Ay, el pastor ya se siente Elías, ¿verdad? No, hermano, pero que le creemos a Dios. Y oramos para que llueva y no llueve, y oramos para que no llueva y deja de llover. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora nos toca ver cómo en muchos países sus gobernantes tienen una tendencia izquierdista, como por ejemplo Cuba, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, México, etc. ¿Amén? Otra característica de este jinete del caballo rojo es que los hombres se matan unos a otros. Lamentablemente en nuestro país vivimos una guerra interna entre hermanos que se matan unos a otros durante los 36 años que duró la guerra, siendo su precursor principal el comunismo. Hace unos 5 años vivimos también una agitación social promovida por esta tendencia política izquierdista que gracias a Dios no prosperó, pero sí trajo una enemistad entre hermanos. Ahora yo le pregunto, ¿quién trae la enemistad entre hermanos? ¿Quién pone en tu corazón que el hermano te caiga gordo?
¿Quién trae la desintegración familiar? Hay familias que están divididas, ¿sí o no? Pero hay en Marte, en Júpiter, aquí en la Tierra. Otra de las características del comunismo es la traición. Por eso se matan hombres contra hombres, en donde este caballo cabalga, y por eso le dieron una espada. La espada simboliza juicio. En Génesis 34:25. Pero sucedió que al tercer día, diga conmigo el tercer día, cuando estaban con dolor los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Diana, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad, que estaba desprevenida. Usted sabe esta historia porque lee la Biblia de día y de noche, ¿verdad? La historia dice, hermano, que violaron a Dina, y sus hermanos les dijeron: ok, nos vamos a unir a ustedes, pero se van a tener que circuncidar todos. Y cuando estaban todos circuncidados, estaban adoloridos, entraron en el campamento y los mataron a todos. A eso no se le puede llamar traición. Si les ofrecieron una alianza, pero después los mataron, ¿verdad? ¿Pero por qué los mataron? Porque estaban desprevenidos. Dígale que está a su lado, tienes que estar alerta. ¿Cuándo te sacan el celular en el metro? ¿Cuando vas desprevenido o cuando vas atento? Yo me acuerdo, hermano, que tenía mucho tiempo que no me subía al metro, pero cuando mi hija mayor entró a la universidad, la acompañé. Entonces usted sabe que en el metro se meten todos y lo avientan a uno, entonces yo me puse así se voy protegiéndola para que no la agarre. Y ahí voy bien contento, y ya cuando me busco, llegué a Valderas y cuando me busco el celular me la voy a sacar. Sí, imagínense así, nada más agarré. Y ni cuenta me di. Nada más me empecé a reír y que ya me ganó, ¿verdad? Y ya, no, pero ya después que iba en el metro, iba así. Ya no me agarraban de esto. Y nada más me iba cuidando, ¿va? De que a ver quién se me pone cerca, ¿va? Ya no lo agarran uno desprevenido. Ya está uno atento, ya no está uno distraído. ¿Cuánto pasan los accidentes? ¿Cuando está usted alerta o cuando está distraído? ¿Qué es lo que ocasiona los accidentes automovilísticos? Cuando uno se distrae de repente y volteas a ver un letrero y ya se te amarró uno enfrente, ya le pegaste. ¿Por qué? Porque estás desprevenido. Y hoy la iglesia no puede estar desprevenida, tiene que estar atenta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más dicen? Simeón y Leví traicionaron y mataron a espada a todos los varones de la ciudad donde vivían. Siquem, que quiere decir que todos aquellos que traicionaron están influenciados por el jinete del caballo rojo. Amados hermanos y amigos, nos ha tocado ver el resurgimiento y podemos decir el resucitar del comunismo. Así ver como el caballo rojo que salió del segundo sello, abierto hace más de 100 años, sigue cabalgando y estamos en los linderos del final de la cuarta trompeta. Sin lugar a dudas, nuestro Señor está más cerca y se manifestará en su parucía. Cristo viene. Dígale que está a su lado, despierta, Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Tengo un sueño. Ayer nos quería apagar la pantalla. Apocalipsis 6:5. ¿Quién le dijo? Hablemos del tercer sello. Apocalipsis 6:5, ¿qué dice? Cuando vio el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y ve. Y aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza. Ahora vamos a pasar de la violencia, pasamos a la economía, pasamos al desplome de las finanzas. En Apocalipsis 6:6 dice: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decían: 1 litro de trigo por 1 denario, 3 litros de cebada por 1 denario. No dañes el aceite y el vino.
Tal y como hemos aprendido, los 4 jinetes están cabalgando desde hace más de 100 años aproximadamente, no en su totalidad y plenitud. Iniciaron cuando se dio la Primera Guerra Mundial, que duró de 1914 a 1917. Este jinete trae un arma que es una balanza. Dicen muchas versiones de la Biblia, esta palabra es del griego yugos, que significa yugo. Servidumbre y balanza. El jinete lo que representa es un movimiento de inflación sin precedentes que maneja el petróleo y por ende el precio de todas las cosas. La inflación aparece cuando los costos de los productos aumentan, ya sea por el aumento de la materia prima. Y vamos a ver otra noticia. Ya decía, hay analistas que coinciden en que se está viviendo un contexto caracterizado por una alta inflación y estacionamiento económico. Silvia Rodríguez, cuéntanos por favor cuál es, cómo y en qué condiciones estamos viviendo esto. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique, te todo con gusto. Pues sí, como bien comentas, los altos niveles de inflación, la posibilidad de que las expectativas de precios se desangren y la baja inversión que permea en el país son los factores que más preocupan en México, pues son elementos que frenan el crecimiento económico y limitan las condiciones de vida de la población. Así lo dijeron analistas del mercado. Federico Dubli, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, señaló que en la primera quincena de abril, si se descontara el subsidio a los combustibles, la inflación habría sido de 10% y no de 7.72% como reportó el INEGI. Dijo que esto indica que se está distorsionando el proceso de formación de precios y eso es lo que también está detrás del paquete contra la inflación y la carestía que anunció el presidente de la República el día de ayer. En este sentido indicó que este paquete que presentó el presidente no actúa sobre la inflación, solamente incidirá en algunos productos de la canasta básica. Por su parte, Manuel Sánchez, ex gobernador del Banco de México, señaló que este paquete que presentó el presidente no se enfoca realmente en el tema verdadero de la inflación y las acciones de política monetaria del Banco Central están detrás del proceso inflacionario. Finalmente, Delia Paredes, analista independiente, considera que los bancos centrales alrededor del mundo están en una situación muy difícil en la que tienen condiciones de bajo crecimiento con alta inflación, en un contexto en el que se han ido acumulando choques y no se han podido recomponer, lo que ha llevado a... ¿Hay crisis o no hay crisis? ¿Ven? Y lo que falta. ¿Ven? Ahora no se espante. Afírmese en Dios. Porque no sirve de nada que se asuste y no haga nada. ¿Amén? Lo que yo le estoy tratando de hacer ver es la realidad de lo que estamos viviendo. Y que hagamos conciencia de que tenemos que estar prevenidos. Amén. Mano de obra o por el aumento de los impuestos, lo que provoca que el precio oficial del producto suba, pero también hay una inflación autoconstructiva que se da por la expectativa de los productos que el precio subirá. ¿Qué más dice? Hubo una fase de declive por la producción mundial industrial que cayó y que abrió la puerta a Estados Unidos de América, la cual quedaría como única potencia económica en 1929. En 1933 se dio la Gran Depresión, que fue la peor crisis que ha vivido el capitalismo mundial en toda la historia. Eso fue una crisis financiera producida básicamente por una política dinero fácil que otorga créditos en una tasa de interés muy baja. ¿Qué más dice?
que reconstruyó a Alemania Occidental. Entonces ese caballo ya ha ido venido cabalgando. ¿Ven? Crisis petrolera. En 1973, en octubre del año siguiente, Durante la guerra del Yom que enfrentaba a Israel con Egipto y Siria, los miembros de la OPEP, Organización de Países Exploradores de Petróleo, utilizaron el petróleo como un arma contra los países que estaban a favor de Israel. y es precisamente lo que está pasando hoy en día. ¿Qué más dice? El precio siguió desmedidamente mientras la producción no avanzaba, y aunque esta crisis duró solo 5 meses, fue tiempo suficiente para que la bolsa de Nueva York perdiera 97.000 millones de dólares. La subida del precio del crudo llevó a la economía global a una recesión en 1964. ¿Qué más dice? Actualmente estamos viviendo una situación como no se había vivido antes, debido a la pandemia del COVID-19. El 29 de abril del presente año, el precio del petróleo cotizó en números negativos por primera vez en la historia ante el agotamiento de la capacidad de almacenamiento, es decir, perdió todo su valor. Se le consideró este día como el peor día de la industria petrolera. Una gran cantidad de buques cisternas repletos de combustible han echado sus anclas en los puertos. Esto fue la gota que derramó el vaso. ¿Ven? Sin embargo, para nosotros que somos hijos de Dios, tenemos una esperanza. Dígale que está a su lado, tenemos una esperanza. Amén. Y no es morena, discúlpenme los morenos, pero la esperanza de México para mí es Cristo. Y no tengo nada en contra de morenos. Amén, yo soy moreno. Entonces, algunos lo entendieron, algunos no. Apocalipsis 6:6. Oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. No dañes el aceite y el vino. ¿Qué es el aceite? La unción. ¿Qué es el vino? El gozo. Lo espiritual el enemigo no lo puede dañar. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermanos, si no va a ser tocado lo espiritual, nos tenemos que afianzar en ello. Nos tenemos que llenar de aceite y de vino, y venga lo que venga, sabiendo que Dios es el que nos va a ayudar. Amén. Esto, hermanos, esto nos representa a nosotros. En la Biblia aparecen 13 años, pero en todas ellas hubo hombres temerosos de Dios que tuvieron que comer y tuvieron incluso para dar. Diga conmigo: voy a tener para comer y para darle a otros. Porque el Señor, cuando bendice, hermano, hasta para que le des a otros. Estos años de confinamiento, hermano, de la pandemia, fue una etapa muy difícil. Se cerró la iglesia, medio año. Pero quiero que le diga una cosa: yo tenía despensa. Porque hubo hermanos que venían y solo venían a eso, a darnos despensa. Y teníamos también dinero en el banco. No mucho, pero teníamos. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que el Señor no nos abandonó. Porque la gente se pudo haber olvidado de nosotros. No, que voy a ir a darle, está cerrado, ahora que abra le doy mi ofrenda y mi diezmo. No, hermano, hubo gente que nos siguió ayudando, la mayoría. ¿Cuántos dicen amén? Pero, hermano, no importa lo que pase, Dios te va a dar. Usted debe tener esa confianza, amén, de que usted va a tener. Veamos el caso de José en Egipto, que en medio de los años de vacas flacas tuvo abundancia de grano e incluso tuvo para darle a sus hermanos. Ahora, ¿pero por qué tuvo? Diga conmigo: porque supo administrar. Yo te pregunto, ¿hoy estás administrando para cuando vengan las vacas flacas? Que a lo mejor te estás con vacas gordas.
Pero tienes que estar preparado. No decir, pues él me va a proveer, vamos a gastarnos todos, vamos a Cancún, vamos acá, vamos allá. Entonces, no, pues José administró, y por eso cuando vino el hambre tenía de dónde agarrar. ¿Cuántos dicen? Entonces, en Génesis 41:54 dice: y comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho. Entonces hubo hambre en toda la tierra, pero en toda la tierra de Egipto había pan, porque había un hombre de Dios que había sabido administrar. 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y Faraón dijo a todos los egipcios: id a José. Y hoy el Señor te dice: ve a José, no al pastor José, ¿verdad? Casi todos me conocen como Miguel, ¿verdad? Pero me llamo José Miguel, pero mi nombre, como es muy de telenovela, no me gusta, entonces solo digo que me llamo Miguel, ¿verdad? Simplemente Miguel, no José Miguel. Entonces, id a José. ¿Y sabe qué significa José? Yo sí sé porque me llamo José. Dios añadirá. Dígale que está a su lado: Dios añadirá. No importa, hermano, que esté pasando cosas tremendas, Dios te va a añadir. Dios, tú tienes que tener esa confianza. No me voy a preocupar, Dios me va a bendecir. Amén. En Génesis 41:56 dice: y el hambre se extendió sobre toda la faz de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra. Y hay otros registros donde había hambre en la tierra, que se comían a sus propios hijos. En los tiempos de Salomón, una mujer le dijo: oye, hoy nos hacemos el mole de hoy a mi hijo y mañana hacemos el tuyo, ¿verdad? Y a la mera una se echó para atrás, ¿verdad? Pero a tal grado llegó el hambre que se comían a sus propios hijos. Tremendo, ¿no? 57. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Voy terminando. Gracias a Dios porque ya tengo hambre. El primer libro de Reyes 17:5. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. ¿Qué tienes que hacer tú? Conforme a la palabra del Señor. Pues fue y habitó junto al arroyo de Querib, que estaba al oriente del Jordán. Escuchen. Y los cuervos le traían pan. ¿Qué son los cuervos? La gente que no conoce a Dios, la gente que no es cristiana. Aún esa gente te va a bendecir. ¿Sabían que cuando construimos el altar de la iglesia eran las 12 de la noche y ya no teníamos arena? Y salí a caminar para ver quién me vendía unos botes de arena. Y llegué a una casa de por acá, delante, y toqué la puerta y le dije: oiga, venden unos botes de arena, es que estamos construyendo un altar y no nos falta. Y dijo: ¿para qué? Le dije: para una iglesia. Y dice: te la regalo. Ahí está la bendición de los cuervos. ¿Cuántos dicen? Y pudimos terminar el altar del Señor. Gente que ni te imaginas te va a bendecir. Amén. Entonces, como vimos al principio de este tema, el arma del jinete del caballo negro, en la versión Reina Valera 09, dice que es un yugo en su mano, que representa un yugo de esclavitud y varias cosas que nosotros debemos de romper. Tienes que romper con algunas cosas que te están impidiendo tu crecimiento espiritual. Tienes que romper con algunas cosas, hermano, que no te están dejando avanzar. El enemigo de nuestras almas quiere hacernos esclavos. Podríamos decir que está el yugo de las transgresiones, el yugo de Egipto, figura del mundo, el yugo de libertinaje y el yugo de las deudas. ¿Cuántos aquí tienen deudas? Yo no, pastor. Por favor. Pero ese es, hermano, su yugo. ¿Sí o no? ¿Qué calladitos se quedan? No me parece que fueron arrebatados todos. Entonces, eso, hermano, es un yugo que debemos de aprender a administrarnos
para no deber tanto, o para no deberle a nadie. Amén. Pero como valientes, si obedecemos y seguimos los mandamientos y preceptos bíblicos, lograremos vencer y romper los yugos. Amén. Entonces, hay inflación, hay inseguridad, pero Dios está con nosotros. Confía en Dios. Acérquese más a Dios. Dice el Señor: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Quiere que las cosas cambien en su vida? Acérquese más a Dios. Amén. Pase más tiempo con Dios. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Señor, aquí estamos. Sabemos que la situación que estamos viviendo es crítica, es adversa, pero tenemos una esperanza, y esa esperanza es de salvación. Tú eres el que puede ayudarnos, Señor. Tú eres el que puede guardarnos. Si tú no nos guardas, no hay nadie que pueda guardarnos. Si tú no nos cuidas, no hay nadie que pueda cuidarnos. Si tú no velas, en vano vela la guardia. Si tú no edificas, en vano trabajan los edificadores. Edifica nuestras vidas espirituales. En esta mañana te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú nos has guardado todo este tiempo, Señor. Te bendecimos a ti, Señor. Vamos a adorar al Señor. Me postro ante ti, mi Dios y Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ti que